A ver, el siglo XX en Brasil fue una auténtica locura. Una época de chimeneas echando humo sin parar, de una ambición industrial que parecía no tener límites, del ruido de las fábricas y a la vez del paso firme de las botas militares. Fue el siglo en que Brasil se propuso, costase lo que costase, convertirse en una potencia mundial. Hoy vamos a intentar desentrañar juntos toda esta modernidad tan, turbulenta. Y claro, al final todo se puede resumir en una pregunta clave, ¿no? ¿Se puede construir una nación de verdad poderosa sin caer en el autoritarismo? Esta es la pregunta que persigue a Brasil durante todo ese siglo, y es la que vamos a explorar. Oye, y si este tipo de análisis históricos es lo que gusta, pues ya sabéis, es el momento perfecto para suscribirse, darle a la campanita para no perderse nada de lo que viene. Y por supuesto, dejad un comentario, que siempre se agradece y nos ayuda a saber qué otros temas os gustaría que tratásemos. Vuestro apoyo es clave. Bueno, pues vamos al lío. Nuestro viaje de hoy nos va a llevar desde la caída del imperio, ese momento en el que Brasil parece perder el norte, hasta la figura complejísima de Getúlio Vargas. Luego saltaremos a esa utopía de hormigón que fue Brasilia, para terminar con el famoso milagro económico de la dictadura militar y, claro, su altísimo precio. Pues empezamos en un momento que lo cambió todo, la caída del emperador Pedro II. Después de un montón de años de una estabilidad más o menos decente, Brasil se mete de cabeza en el caos de lo que llamaron la República Vieja. Es como si de un día para otro el país hubiera perdido la brújula, tanto moral como política, y eso, claro, dejó el terreno listo para todo lo que estaba por venir. Resulta que el poder de verdad no estaba en un gobierno central, ¿qué va? Estaba en manos de los oligarcas de cada región. Este sistema, que se conoce como coronelismo, hizo que el país estuviera completamente fracturado. En la famosa República del Café con Leche, los votos se compraban, se vendían, y los intereses de unos pocos estaban siempre por encima del bien de todos. Un país, vamos, a la deriva. Y aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión. Todo este siglo se puede ver desde dos puntos de vista totalmente opuestos. Por un lado está la idea de la soberanía, la obsesión por levantar una potencia industrial para no ser una simple colonia económica de otros. Y por el otro, la del coste humano, como esa búsqueda de poder llevó un ciclo terrible de dictaduras y populismos. Y claro, si tenemos que buscar a alguien que sea la personificación de este dilema, de esta contradicción, ese es Getúlio Vargas, sin ninguna duda. Probablemente es la figura más importante del Brasil moderno, un tipo que fue al mismo tiempo el que construyó la nación y un dictador sin miramientos. Fijaos en esta frase que lo resume todo: o petróleo é noso, el petróleo es nuestro. Es un grito de guerra, de soberanía, un sentimiento nacionalista que pegó muy fuerte y que venía a decir que los recursos de Brasil tenían que ser para los brasileños y no para que se los llevaran potencias extranjeras. Y ojo, que Vargas no se quedó en las palabras, pasó a la acción con una determinación, brutal. No pidió permiso a nadie. De la nada, creó la Compañía Siderúrgica Nacional y esa gigante de la minería, Vale do Río Doce. Puso en marcha leyes laborales modernas y, en resumen, convirtió un país agrario en un embrión de potencia industrial. Si era un dictador, no nos olvidemos, pero es que puso los cimientos del Brasil moderno. Venga, saltamos a otro momento absolutamente icónico. La era de Juscelino Kubitschek y su proyecto más increíble, casi faraónico: levantar una nueva capital, Brasilia, literalmente en medio de la nada. Su eslogan ya lo decía todo, era una locura de ambición. 50 años de progreso en 5. Y lo increíble es que lo consiguió. En un tiempo récord, levantó del polvo una capital de aspecto futurista. Fue todo un símbolo del querer es poder brasileño, de su capacidad para acelerar la historia. Pero a ver, Brasilia no era solo cemento y edificios vanguardistas. Fue por encima de todo un gesto simbólico, un acto psicológico. Era como una huida del pasado colonial, que siempre había estado en la costa, para lanzarse de una vez por todas a la conquista de su propio interior, de ese inmenso hinterland. Una declaración en pensiones en toda regla sobre quién era y quería ser Brasil. Claro, todo esto suena genial, pero ¿a qué precio? Pues a uno astronómico. El sueño de Brasilia dejó al país ahogado en una deuda externa gigantesca. Y este es un tema que se repite una y otra vez en esta historia. El progreso, al parecer, siempre viene con una factura altísima. Y como suele pasar, toda esa inestabilidad política, ese miedo al comunismo, acabó como acabó, con un golpe militar en el 64. Brasil se sumergió en su dictadura más larga y dura, una época que de nuevo tiene sus luces y sobre todo unas sombras enormes. Y aquí viene lo interesante, porque a pesar de la represión brutal, de la falta de libertades, los militares no abandonaron ese sueño de grandeza. Siguieron con los megaproyectos. Construyeron Itaipú, que en ese momento era la presa más grande del mundo, y pusieron en marcha programas nucleares y aeroespaciales.
Y el resultado, al menos en lo económico, fue lo que se llamó el milagro brasileño. El crecimiento fue sencillamente salvaje. El PIB se disparó de una forma nunca vista y parecía que el país por fin despegaba. Daba la sensación de que el modelo autoritario, pues estaba funcionando, por lo menos si solo mirabas los números. Pero, como os podéis imaginar, ese milagro tenía una cara B, y era muy, muy oscura. Se levantó sobre la represión política, sobre la tortura, sobre la censura, y, por si fuera poco, la desigualdad social creció hasta niveles insostenibles, creando una bomba de relojería que, claro, acabaría estallando años más tarde. Así que, al final, llegamos al resumen de todo esto. El siglo XX de Brasil es la historia de una tensión que nunca se resuelve, un dilema que todavía hoy sigue ahí, esa búsqueda del orden y el progreso, que muy a menudo se consiguió a base de sacrificar la libertad. Fijaos en la bandera de Brasil, pone orden y progreso. La gran pregunta que nos deja todo este siglo es si se pueden tener esas dos cosas, orden y progreso, sin tener que renunciar a una tercera, la libertad. Una reflexión que, la verdad, sigue siendo increíblemente relevante a día de hoy. Yo soy España Hecho y esto ha sido Dictaduras y Progreso.